Bonsoir à tous. Est-ce que je dois parler en espagnol? Oui. Je dois parler en espagnol. Vamos a hablar. Buenas noches a todos. Au nom du comité de l'Alliance française, nel nombre del comité de l'Alianza Francesa, je vous souhaite à tous un très bienvenue. Je ne sais pas comment dire en espagnol. Bienvenidos a todos para una noche especial, porque es la noche de una amiga de la Alianza. Primero, no nos conocemos mucho, pero nos vemos siempre cuando hay eventos. Y de hecho, Tania K, siempre apoya. Y gracias por eso. Y cuando una amiga, porque es una historia de amiga, una amiga me dijo, ¿sabes qué? Tania está escribiendo un libro. Me dijo, bien, la Alianza tiene que recibirla y por lo menos recibirla para lanzar este libro. Esta noche estamos con una joven autora, Tania K, con Cœur Créole, y vamos a descubrir entonces en otra época, en otro océano y todo eso. Tania, gracias por haber elegido nos, ¿se dice? Y gran bonheur avec ce Cœur Créole. Perdonar si hago algunas talquitas, es lo que entra en el ambiente, es lo que me sale, efectivamente. Bueno, quisiera agradecerles a todos los que están aquí. Hay mucha gente que conozco, muchos amigos, y de verdad no saben el gusto que me da que estén aquí. Y pues hoy creo que tengo dos padrinos hoy. Los acabo de escoger. Tengo dos escritores que están aquí conmigo. Está Jacques Père y Roland Peltier, que son escritores. Entonces les agradezco muchísimo porque sí significa mucho para mí que estén aquí. Y bueno, esta noche no están mis papás aquí, ellos viven en Europa, pero sí están muy presentes conmigo, toda mi familia. Este es un paso muy importante para mí. Cœur Créole, lo que voy a hacer, voy a platicarles del libro y voy a leer algunos pasajes en francés porque lo he escrito en francés. Está en vías de traducción al español, pero bueno, realmente el idioma de mi corazón es el francés. Entonces aquí en la primera imagen tienen un resumen de lo que trata el libro. Pero quisiera también hablarles de las imágenes que tienen en pantalla, porque son imágenes que van relacionadas con la historia. Primero tienen en la parte de abajo una mujer, que es una mujer de las Islas Comoras, no sé si alcancen a ver, que lleva un shiromani, que no es chador, para nada, pero es un velo que se utiliza mucho en las Islas Comoras porque son islas que son islámicas. La segunda imagen que está es Nueva York. Entonces obviamente se van a preguntar ¿qué tiene que ver Nueva York con la vainilla? Pues digamos que Nueva York aquí es una ciudad que va a aparecer a lo largo de la novela en un vaivén incesante desde el primer capítulo hasta el segundo. Y la tercera imagen es un volador de Papantla. Pues Papantla es la cuna de la vainilla y Papantla también es una parte muy importante de la novela. No hay imagen acerca de Francia, a pesar de que una parte del libro es en Francia. No sé por qué no puse imagen, a lo mejor como estaba escrito en francés, pues ya estaba implícito Francia dentro de la novela. Antes quería mencionarles en qué circunstancias escribí Cœur Créole. Fueron varios factores que me inspiraron. El año pasado, hace exactamente un año, leí un libro de un periodista de la BBC que se llama Tim Eckert y escribió un reportaje sobre la vainilla. Y leyendo el libro explicaba cuál es el proceso de la vainilla, dónde empezó la cuna, en qué países hay vainilla, y me apasionó muchísimo el libro. Y cuando lo terminé, pues estaba un poco decepcionada, porque a mí me encanta la gastronomía y no venía ninguna receta con vainilla. Entonces dije, no, pues, ¿cómo puede ser? Por otra parte, tengo una
web que se llama jardinsecret.com.mx, es una página cultural. Y en esta página escribo artículos sobre destinos que conozco, y en uno de esos artículos pues escribí acerca de las Islas Comoras, pero obviamente eran solamente 5 páginas, a mí me encanta explayarme, y bueno, 5 páginas era poquísimo. Por otra parte, escribí un artículo sobre la vainilla en Le Petit Journal, pero ahí también me limitaron a 3.000 palabras, no, perdón, 3.000 caracteres, no sé, es poquísimo. Y entonces, con todo esto yo decía, no, pues tengo ganas de contar más acerca de la vainilla, y de ahí nació la idea. Me preguntan a veces que si me inspire de Como agua para chocolate. Ciertamente es un libro que me encantó la fórmula, el hecho de que pusiera recetas en el libro, o sea, pensé que no quería escribir mi vida en recetas, porque pues mi vida es muy privada, pero dije, ¿por qué no inventar una novela con recetas? Entonces estas son las 4 inspiraciones que tuve para hacer Cœur Créole. Esta es la primera página, es un solo párrafo la primera página. Si me permiten, se lo leo en francés. De mon séjour dans les îles parfumées, j'ai ramené le goût sauvagne et une fleur d'ylang-ylang emprisonnée dans les pages d'un guide touristique posé quelque part sur les étagères de ma bibliothèque. Morceaux de fleurs desséchées et délaissées, leur infinie modestie est une injure à tout ce qu'elles représentent. Leurs parfums se sont égarés quelque part dans ces 12 années qui me séparent de mon été comorien, comme une confidence qui demeurera à jamais oubliée. Pues sí, hay un poquitín de nostalgia en este párrafo. De hecho, la primera parte va a ser la única parte en todo el libro en donde se habla en la primera persona. Las demás partes pues son narradas por el autor. ¿Por qué hay nostalgia? Porque es la memoria del corazón, la memoria de las Islas Comoras, y me inspiré muchísimo en las vacaciones que pasé allá en el año 1989. Estuve 2 meses en las Islas Comoras y ya me gustaba escribir en esa época, era yo una jovencita, y pues sí, la historia el primer capítulo sí está basado en esas vivencias. Les he estado hablando de las Islas Comoras, pero no sé si las ubican, entonces les puse un mapita. Las Islas Comoras, a lo mejor los que son franceses o de origen francés, conocen una isla que se llama Mayotte. Mayotte es, creo que es departement francés, y Mayotte es parte del archipiélago de las Comoras. Como ven aquí en Google Earth, las Comoras están en el canal de Mozambique, están justo entre África y Madagascar. Y aquí, para que se fijen, Madagascar, esto es Mozambique, Tanzania, y aquí estas 2 islas son las islas l'île de Réunion y l'île Maurice. L'île de Réunion, que era l'île Bourbon, una de las islas que lanzó la vainilla fuera de México. En la primera parte, que es en las Islas Comoras, la primera parte se llama Cœur Créole. Calista va a descubrir un archipiélago que parece vivir al margen del tiempo, y esto es verdadero. En 1989 no había internet, o sea, los accesos no eran tan abiertos como ahora. Ir allá era de veras estar del otro lado del mundo. Va a ser espectadora del escenario político de las Comoras, y en especial el papel que juegan los mercenarios. Había un mercenario en las Comoras que seguramente algunos de ustedes han oído mencionar, que se llamaba Baudelaire, le vieux corsaire de la République, y él jugó un papel súper importante en las Comoras. Ahora, 1989
fue el último año de apartheid en África del Sur. África del Sur está pues a la vuelta, ¿no? Un poquito aquí abajo de África. Los mercenarios en las Islas Comoras sí tenían relaciones con África del Sur y sí había algo de tráfico de armas y de, pues no sé si se diga de influencias. Sí, era una plataforma política las Comoras. ¿Sí? Y de hecho las Islas Comoras las llamaban Bob's Islands, porque Bob Denard era el que realmente manejaba pues el escenario político de la isla. Ahora, yo tuve la fortuna de conocer a Bob Denard cuando estuve allá, y pues también se me hizo muy interesante hablar de este mercenario en las primeras páginas del Café, pero él no es el personaje principal, nada más es uno de los personajes que ayuda a encauzar la historia. Cuando está en las Comoras, pues Calista descubre un archipiélago en donde se confunde mucho la leyenda y la realidad. Entonces les voy a leer un pasaje en francés que justamente pues toca este tema. Aux Comores, la légende côtoyait souvent la réalité, et ce peuple adorait conter de vieilles histoires qui se transmettaient au fil des générations. Oumar me raconta avec une inébranlable conviction de quelle façon le mythique Simbad le marin, bien que n'ayant jamais vu les îles faire à des flots, les compara aux paysages lunaires, d'où leur romanesque surnom des îles de la Lune. La tradition prétendait que l'autre histoire des Comores, celle qui séduit les imaginations, pour remonter aux amours du sage roi Salomon et de Balkis, reine de Saba, 1000 ans avant Jésus-Christ. Le royaume de Salomon fut débarrassé de tous les djinns qu'on emporta aux Comores. En guise de vengeance, ces créatures, mi-hommes, mi-dieux, dérobèrent l'anneau offert par Salomon à sa maîtresse, le jetant dans la plus grande montagne de l'île, creusant ainsi le redoutable cratère du Cartala. El Cartala es un volcán. Perdón, ¿quieren que se los lea traducido al español? ¿No? El Cartala es uno de los... ¿Sí? ¿Hay un sí por ahí? Ok, no me acuerdo. Tengan piedad de mi traducción al español, porque yo sí pretendo escribir en francés, más no en español, entonces a lo mejor a veces es literal. En las Comoras la leyenda solía confundirse con la realidad, y ese pueblo aficionaba a contar antiguas historias que se transmitían a lo largo de las generaciones. Oumar me narró con una inquebrantable convicción la manera en la cual el mítico Simbad el marino, aunque solo hubiera divisado las islas al ras de las olas, las comparó con paisajes lunares, de ahí su romántico sobrenombre de Islas de la Luna. La tradición pretendía que la otra historia de las Comoras, la que seduce la imaginación, remonta a los amores del sabio rey Salomón y de Balkis, reina de Saba, 1000 años antes de Jesucristo. El reino de Salomón se deshizo de todos los duendes genios y fueron enviados a las Comoras. Por venganza, esas criaturas, mitad hombres, mitad dioses, se apoderaron del anillo ofrecido por Salomón a su amante y lo lanzaron por encima de la montaña más grande de la isla, excavando así el temible cráter del Cartala. Ahora me van a decir, perdón, ok, las Comoras, qué padre, ¿qué pasa con México? En la segunda parte, que se llama Le Jardin de la Vie de la Mort, el Jardín de la Vida y la Muerte, pues por supuesto tengo que hablar de Papantla. Les puse el mapa para que lo ubiquen, porque pues casi todos sabemos que está en Veracruz, pero exactamente pues está, no todo el mundo lo sabe. Sí logran ver en la ubicación de Papantla, ¿verdad? No se preocupen que son nada más estas páginas.
Cuando estaba en las Comoras, el personaje que se llama Calista, a pesar de estar al otro lado del mundo, aprende sobre la leyenda de la vainilla, y le cuentan la leyenda. Y ahí efectivamente la leyenda es Totonac, es mexicana. Dice en el libro, la mémoire du peuple Totonac racontait que la vanille était née du sang de la belle et vertueuse princesse Tsakopontissa, lumière de l'aube, que son père Témiscli voulait préserver et consacrer à la déesse de la fertilité. Malgré toutes les précautions du roi, le courageux guerrier Skataoshka, tomba amoureux de la princesse et l'enleva. Les amants furent aussitôt rattrapés, condamnés et décapités. Leurs sangs mêlés fécondèrent la terre d'où germa un plant dont l'orchidée Chanat produisit des gousses au parfum si délicat qui renfermait sans aucun doute l'âme de la princesse. Dès lors, la vanille était devenue sacrée. Ahora viene la parte en español. Según narraba la memoria del pueblo totonaca, la vainilla había nacido de la sangre de la bella y virtuosa princesa Tsakopontissa, luz del alma, a quien su padre Temistli quería preservar y consagrar a la diosa de la fertilidad. A pesar de todas las precauciones del rey, un valiente guerrero llamado Shkataoshka, siervo de dos, se enamoró de la princesa y la raptó. No tardaron mucho en encontrar a los amantes, condenarlos y decapitarlos. Sus sangres entremezcladas fecundaron la tierra en la que germinó una planta. Su orquídea Shanat fructificó en forma de vainas de aroma tan delicado que sin duda alguna contenía el alma de la princesa. A partir de entonces, la vainilla se volvió sagrada. Papantla, como pueden ver, está lleno de leyendas, de hecho significa lugar de los pájaros papanes. La situación geográfica de Papantla, con el Golfo de México, la humedad, el clima y pues el nivel sobre el mar, es un clima muy propicio para la vainilla. Y a pesar de que haya nacido en Papantla la vainilla, también hay indicios de que hubo vainilla en la región de Huatulco, que tiene un poquito el mismo clima que Papantla. Además en Papantla pues se encuentra el Tajín. El Tajín en los tiempos prehispánicos también fue un lugar estratégico, cultural y un lugar también de mucho comercio. Y en el comercio estaba el cacao y la vainilla. En México, y en especial cuando Calista, el personaje, visita Papantla, pues descubre la realidad de la vainilla, su comercio y su cultura. Durante muchos siglos, la vainilla que habían descubierto, bueno, no habían descubierto, realmente los españoles cuando vinieron a México la conocieron por los aztecas. Y durante muchos siglos no se supo producir la vainilla fuera de México. Había un secreto que nadie entendía. Y lo que era el imperio francés, el imperio británico y el imperio español pues se peleaban para saber quién iba a descubrir el secreto de la fecundación de la vainilla, porque sí crecía la vainilla en Europa, la llevaron y estaba súper bonita, pero no producía vainas, ni por menos vainilla. Lo que pasó es que en 1841 un esclavo de 12 años, Edmond Albus, que estaba en la isla de la Réunion, que se llamaba l'Île Bourbon, encontró el secreto de cómo fecundarla. Y esto se llama le geste d'Edmond, o sea, el gesto de Edmond, o le mariage de la vainilla, el casamiento o el matrimonio de la vainilla. Entonces fue Francia realmente quien descubrió cómo fecundar la vainilla, y esa es la razón por la cual en todas las islas, l'Île Bourbon, no quiero estar aquí, pero en la Reunión, la zona de Madagascar y las Comoras, pues supieron cómo cultivar la vainilla. Para que tengan una idea, en la región de Papantla, cada año se cultivan como 250 toneladas de vainilla verde.
Una vez que se seca la vainilla, pues se convierte en apenas 40 toneladas de vainilla seca, la que vemos. Y es muy poca producción realmente comparado con las 2.000 toneladas que hay alrededor del mundo. Entonces, en esta segunda parte, bueno, sigue la novela y obviamente no les puedo contar la historia porque tienen que leerla, pero como dice ahí, hay una historia y hay suspenso. Y México producía vainilla y muchísima vainilla hasta los años 1940. ¿Qué pasó en los años 40? Sencillamente se desarrolló el petróleo. Entonces el oro negro pasó desde la vainilla al petróleo. Entonces es una lástima, a mi parecer, de que ya no se cultive tanto la vainilla en México como se solía. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Además de la vainilla, Callistas aprende a conocer una cultura milenaria que es la cultura totonaca. Y van a haber 3 aspectos en la cultura totonaca, que son 3 aspectos que retomé en mi novela. Primero, el Tajín. Entonces, sí cuento el Tajín, pero a mí no me gusta mucho visitar los documentos, los monumentos arqueológicos con una guía que me diga, en tal año pasó tal cosa. O sea, la cronología se me hace muy fría. Entonces, lo que hice fue contar el Tajín por los sentimientos de Callistas, que se sienta y se imagina lo que fue el Tajín y el comercio de la vainilla en el Tajín. No sé si conozcan el Tajín, es famosísimo en el mundo con sus 360 nichos, tiene lados muy espirituales preciosos. Otro elemento es la danza de los voladores, que también es un elemento espiritual muy importante en el filo de la historia, porque tiene un sentido, el sentido de la fertilidad, el sentido del universo. Entonces ese es otro momento luminoso, un momento así muy especial que cuento con un grupo de detalles en la historia. Y el tercer elemento de la cultura totonaca, que realmente no es solamente totonaca, es también la cultura mesoamericana, es el ritual del temazcal. Tuve la suerte de conocer ese ritual y fue una experiencia, bueno, realmente es muy difícil ponerle palabras a ese ritual y a la experiencia que es. Entonces, pues las palabras que pude ponerle las leerán en la novela, pero es algo sensacional. Si tienen la oportunidad de hacerlo, obviamente es algo muy impactante el temazcal, que también es uno de los elementos de la cultura mesoamericana. Y a lo largo del libro, pues sigo insertando recetas de vainilla. De hecho, las recetas las inserto desde las Islas Comoras. Entonces, recetas de vainilla son recetas, hay recetas mexicanas, recetas de las Comoras, de Madagascar, de varios lugares del mundo. Y aquí en lo que es el capítulo de México, pues viene mi receta con vainilla favorita, que es la tarta de mangos rostizados al ron de vainilla. Lo he hecho con algunas de mis amigas que están aquí presentes y sí es súper deliciosa. Se me había olvidado pasar Hay otros temas en el libro que me hacen interesantes e importantes. Nueva York, regreso a Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Es una ciudad que está tan integrada en la cultura moderna y lamento decir que mi ciudad favorita en el mundo. Es una ciudad como decimos en clases, de mil parios. Cuando está uno ahí, pues no tiene ganas de estar en otro lugar. Es una ciudad que es el condensado del mundo, es multicultural. Y además, acuérdense que una de las especialidades de Nueva York lleva vainilla, es el New York Cheesecake.
Y ese viene también en el recetario. Y ese, de veras, me encanta también el New York Cheesecake. Hay también en este libro un lugar encantador de Francia, que no es un lugar que van a encontrar en las guías, porque no es París, no es la Côte d'Azur, no son esos lugares que promueven siempre de Francia. Es un rinconcito del sud-ouest que está en los Altos Pirineos y se llama Argelès-Gazost. Es mi lugar de adopción en Francia, porque a pesar de ser yo francesa, no nací en Francia, pero es el lugar que yo adopté como mis raíces francesas. Entonces es un lugar muy especial que de veras, cuando necesito retirarme del mundo, pues voy a Argelès. Es un pueblito muy tranquilo, está en el sur, a 13 kilómetros de Lourdes, que Lourdes es súper conocido en el mundo. Y además, pues Francia, varios de los personajes en la novela tienen raíces francesas, a pesar de que casi todos son pues productos de la mundialización, y leyéndolo entenderán por qué. Por último está la cocina como expresión cultural. A mí me encanta la cocina y me frustra mucho cuando dicen que pues, la cocina es nada más allá al lado del comedor. En el libro sí resumo lo que yo pienso de la cocina. Primero va en francés. On reléguait souvent la cuisine à une tâche ménagère obligatoire. Mais Calista était convaincue que la cuisine était l'expression la plus délicieuse d'une culture, un acte d'amour implicite qui nourrissait les liens entre les êtres. Con frecuencia se relegaba la cocina a tareas de hogar, pero Calista estaba convencida de que la cocina era una expresión la más sabrosa de una cultura, un acto de amor implícito que alimentaba los vínculos entre los seres humanos. La tercera parte del libro se intitula La flor cachée, la flor escondida, y ahí de veras que no les puedo revelar nada. Es que realmente la segunda parte depende de la primera y la tercera de la segunda, y bueno, es muy difícil pues platicarles de eso sin revelarles lo que pasa. Lo que sí puedo decirles es que yo creo que necesitaba escribir todo el libro para llegar a esa última página, a llegar a esa conclusión. Lo que pasa en la última página para mí es lo más importante de todo el libro. Y la cuarta parte del libro es el epílogo, y ahí pues a los que les encanta cocinar van a estar felices porque hay más recetas. Dentro del libro, dentro de la novela hay como, bueno, creo que son 20 recetas, y en el epílogo pues son otras 20, siempre con la vainilla, dulce y saladas, porque la vainilla, a pesar de que todos piensen que la vainilla es nada más para los postres, no, pueden hacer un pescado con vainilla, un pollo con vainilla, es una delicia. Hasta el otro día probé también mostaza de vainilla y no saben qué delicia es. Como conclusión, quisiera leerles la última página que escribí, y ya no es parte de la novela la página, pero yo sé que siempre suelen hablar del autor, y a mí no me gusta mucho hablar de mí, pero dije, bueno, por lo menos tengo que escribir algo acerca de por qué escribí Piocheol, y no tengo la traducción al español, pero se los voy a leer en francés. La vie n'est pas un roman. Elle n'a pas un début et une fin numérotée. On ne peut la poser sur le rebord de la table de nuit en attendant de reprendre le fil de l'histoire, ou encore en ralentir la lecture pour mieux savourer les pages qui suivent. Mais les romans sont la vie. Ils inspirent, s'en inspirent, permettent de se perdre dans d'autres réalités pour mieux comprendre celles que nous habitons. C'est ainsi que naissent les livres. Et c'est ainsi qu'au milieu de l'hiver a commencé la lente gestation de Peur créole. Alors que j'étais en exil de moi-même, à des milliers de kilomètres de mon quotidien et du pays que j'habite,
J'ai eu entre les mains, par hasard, un ouvrage qui partait sur les traces de la vanille à travers le temps et le monde. Mon imagination s'est mise à voyager et j'ai commencé à collectionner des gousses de vanille en provenance des pays les plus exotiques. J'avais besoin de comprendre son parcours. C'est dans le parfum de cette épice et dans le souvenir de pays que j'ai connus que s'est tissée une histoire à la fois romanesque, culturelle et gastronomique, puisque des recettes venaient se glisser au fil de l'aspiration. Écrire Cœur créole, c'était revisiter dans ma mémoire les Comores, l'archipel parfumé qui reste encore et toujours peu connu. C'était rendre hommage au Mexique qui offrit la vanille au monde. À New York, cette version condensée, à la fois chaotique et harmonieuse de la mondialisation. C'était aussi imprimer mon goût de France, loin des clichés touristiques. Un roman demeure le secret de l'écrivain jusqu'au jour où il décide de s'exposer au regard de l'autre et laisser ses mots vivre. Cœur créole ne m'appartient plus, il est désormais à vous. Merci, mais ça s'est passé, respire, tu vas vers devant, voilà, merci mille fois. Y aurait-il des questions? Preguntas. Pues antes que nada, Tania, muchas felicidades por tu brillante exposición. Y bueno, quiero recordar que la vainilla viene a formar parte también de lo que son las orquídeas. Es una familia altamente evaluada para todos los que conocen o conocemos un poquito de floricultura, ¿verdad? Y dentro de lo que es las orquídeas, justamente es de las más preciadas. No sé cuál sea tu comentario y nuevamente felicidades y buenas noches a todos. Totalmente de acuerdo. Felicidades también. Me ha encantado lo que he oído. Ahorita compré el libro. Y aunque quería esperarme a la edición en español, fíjate que cuando fui la primera vez a la Polinesia Francesa, Tahití, todo el mundo me llevaba al mercado para que comprara vainilla. Me decían, tienes que conocer este producto que es típicamente nuestro. Y yo les decía, pero no, yo vengo del país de donde es originaria la vainilla. Y me veían así como con ojos muy condescendientes. Ay, pobrecita, está equivocada. Qué bueno que tú estás poniendo las cosas en su lugar. Les voy a mandar a mis amigos un libro tuyo. Gracias, Julia. De hecho, la vainilla de Tahití es la vainilla tahitensis, que sí fue importada de México, y es una vainilla muy peculiar porque es una vainilla más chiquita que la vainilla que tenemos aquí y tiene un buque a jazmín muy floral y se utiliza muchísimo en las recetas saladas. También en la parte de Papantla, o sea, en la segunda parte del libro, voy explicando la diferencia de algunas vainillas. Y digo algunas porque realmente ahorita hay muchísimas variedades de vainilla. Pero sí voy explicando, entre otras, la de Tahití. Pero sí es definitivamente mexicana, ¿eh? Eso sí. Une question. Buenas noches, Tania. Te felicito por el libro. Yo no lo compré porque no traigo dinero, pero te lo voy a pedir a comprar. Y mi pregunta era, en tu receta que dijiste del pescado, ¿qué tipo de vainilla le pusiste? ¿La verde? No, la vainilla siempre tiene que ser la vaina secada. La verde es la que se seca y que, de hecho hay vainas de vainilla ahí cerca de los libros. También venden vainas de vainilla de Papantla. Pero la verde no se utiliza para nada.
Son 18 meses desde que se corta la vaina verde hasta que llega a la mesa a la mesa de los gourmets, los que les gusta la vainilla. 18 meses. Por eso también es cara la vainilla, porque es un proceso muy lento. Gracias. Es un hecho que en Veracruz fuimos con Jacques, con Racine a un viaje fantástico y ahí estuvimos en un vainillar y ahí nos dieron toda una cátedra de la vainilla. Y la vainilla, ahí nos explicaron que la vainilla, la flor de la vainilla, era fecundada por la abeja melipona. Es una abejita pequeña que se llama melipona y que pues se ha acabado, el hombre la ha acabado por completo y es en ese momento cuando ya la abeja melipona no aparece y que las flores no son fecundadas, no pueden ser fecundadas más que por el hombre. Y todas las mañanas entonces salen las personas a fecundar con el dedito, levantar la tapita y ¡pum! Pero ese trabajo lo hacía la abeja melipona. Y si no se levanta la tapita y si no se hace toda una serie de movimientos, no hay fecundación y la flor amanece y a las 10 de la mañana ya si no se fecundó, adiós. Pero es en relación a la abeja melipona. El nombre científico es Euglossa liliana y existe en México y en Centroamérica. Pero el nombre todavía hay, pero muy poca. Por eso se utiliza el gesto de que es la fecundación artificial. Y las otras abejas no les han enseñado cómo hacer. Porque esta es verde y parece una mosca. Sí, es muy pequeña. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Alors je vous propose... Ah, pardon, señor. Uno de mis dos padrinos. Muchas gracias por la... Sí, bueno, primero muchas gracias por la exposición y por el padrinado, te lo agradezco mucho. Algo que dejaste implícito, Tania, ¿cuál fue tu motivación porque tengo entendido que esta es tu primera novela, ¿no? Es la primera que publico, pero es la quinta que escribo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te llevó a pasar horas y horas y todo lo que implica escribir para dedicarte a esto? Porque ya cumplí más de 40 años, entiendo un poquito más la vida y creo que tengo el derecho ahora a decir lo que pienso de la vida. También muy honrado por el padrinazgo, muchas gracias, Tania. Y qué bueno que la quinta fue la vencida. Esperemos que sea la primera de varias. Bueno, siempre que un proyecto literario junta literatura y gastronomía, pues va a contar por lo menos con mi interés y seguramente el de muchísima gente. Espero que muy pronto vea la luz la versión en español, que digo, en la cuna de la vainilla se tiene que leer todo lo de las recetas de vainilla. Y una cosa que me intriga, bueno, ya explicaste que no te gusta mucho hablar de ti. ¿Por qué firmas Tania acá? Yo creo que me gustaría ver el apellido desplegado en entero. Cuando lean el libro, ¿sí lo oyen? Cuando lean el libro, es un libro que escribí para mi papá. Me llevo súper bien con mis papás, los adoro y tenemos una relación, mi papá y yo, muy interesante, porque tenemos el mismo carácter fuerte, peculiar. Entonces dije, ok, soy Tania Koster es el apellido de mi papá. Quería yo enfocarme en mi nombre en vez de mi apellido, porque la herencia de mi papá es fuerte.
y lo quiero muchísimo. Y de hecho, dentro de la historia, Calista tiene, pues o sea, hablé muchísimo de la relación con su papá, que sí es exactamente la que tengo con mi papá. Y escribir este libro me permitió poner las cosas en su lugar y tener yo una relación con mi papá más, pues más serena. O sea, no es que nunca haya sido serena, pero es una... Yo creo que he llegado a entenderlo y él a entenderme a mí. Entonces, esa sí es una parte muy personal, pero pues es también un motor de la novela. Especie de catarsis, ¿no? Siempre tú lo sabes bien. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Ahora de acercarnos de la mesa donde vas a firmar tu libro, porque queremos Tengo que agradecer a mis dos sponsors de hoy en la noche, que son Pedro Domé para lo que son los vinos y lo que es la parte de canapés, es lo que es Gracias.